los círculos de investigación de estudiantes. Esto a raíz de que, pues he notado que, bueno, además por la cuestión de la pandemia, pero incluso desde antes, el interés de investigar por parte de ustedes, de los estudiantes, o de integrarse a procesos de investigación, ha venido decayendo. De hecho, la titulación que más se daba, o la forma de titulación que más se daba antes de, incluso de la pandemia, era las tesis profesionales. Pero después pues ya se vino para abajo, ¿no? Toda la cuestión de investigación, porque obviamente pues ya no hay posibilidades de que ustedes se integren con algún profesor a hacer un trabajo de investigación, utilicen laboratorios o áreas experimentales o algún espacio, básicamente por la cuestión de las limitaciones de la pandemia. Y ahora que estamos por reiniciar, no una situación completamente igual a como la veníamos desarrollando antes, porque bueno, esto del COVID pues nos forzosamente nos va a hacer cambiar en muchos aspectos, en muchas de nuestras actividades o la forma en cómo las realizamos, pero en lo sucesivo pues vamos a tener que volver a hacer una vida más o menos normal. Y como parte importante de su formación pues está también el que ustedes se inmersen, se introduzcan en procesos de investigación, es decir, de aplicar métodos científicos para buscar conocimiento, generar conocimiento. Eso es parte de su formación. Por eso es que estoy planteando lo de los círculos de investigación estudiantiles. No es una idea mía, es una idea que ya se ha venido desarrollando incluso en otras universidades. Por ahí hay un ejemplo de Perú, donde ahí pues hay toda una estructura de cómo está operando en alguna universidad agraria. Entonces ahí retomé algunos elementos y hago yo ese planteamiento para que ustedes, pues a partir de ya, del quinto año, obviamente sexto es también el momento apropiado, puedan pues interesarse por por alguna línea de investigación que obedezca obviamente a la solución de problemas del sector forestal y ambiental. Entonces esa es la idea que tengo yo ahora, entre otras más. Tengo que ocuparme, ¿no? Seguirme ocupando de cosas. Entonces, pues es nada más quise aprovechar mientras nos estábamos reuniendo, darles esta información para que en breve pues van a salir convocatorias para que de acuerdo a líneas de investigación ustedes se agreguen a algún círculo de investigación que está relacionado con alguna línea de investigación de las que manejamos aquí en la Subdirección de Investigación de la DICIFO. Quisiera escuchar algún comentario al respecto, si es de interés o les cayó de sorpresa o les va a caer de sorpresa o están interesados o no están interesados. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues, pues yo creo, profe, que es una muy buena idea y empezarla a aplicar y pues irle haciendo mejoras a la propuesta y eso va a ser pues de beneficio para nosotros como estudiantes y también quizá irlo aterrizando en comunidades o así, porque igual justo le comentaba al doctor Serrano y voy a tomar un ejemplo aquí en Tlaxcala. Por ejemplo, aquí el problema está con el Parque Nacional La Malinche y, y pues falta esto, ¿no? Investigación, faltan ideas, faltan proyectos que podemos empezar a aterrizar como alumnos, ¿no? Quizá hay varios alumnos de la zona y como juntar esfuerzos, pues lo hacen más grande, ¿no? Y con el apoyo de nuestros profesores podemos impactar de gran manera a estos ejidos, proponer algo y, bueno, ambos lados se ven beneficiados. Entonces yo creo que es una muy buena idea. Pues creo que contigo, Daniela, podríamos ya iniciar también nuestro primer círculo de investigación en materia precisamente de sanidad forestal y particularmente en esa zona que está siendo muy afectada por dendroctonos, principalmente dendroctonos, hay otras plagas obviamente, pero dendroctonos pues sí está arrasando algunas áreas de ese espacio, algunas masas forestales de pino principalmente, ¿no?
Entonces, pues ahí tenemos, aquí estaría, bueno, creo que tú serías la primera en levantar la mano, ¿no? Para ir conformando ese círculo de estudios de investigación y aprovechar, pues, las posibilidades y apoyos que pudiera brindar la propia división y o la universidad para que se puedan trasladar y puedan, pues, estar también realizando algún método de recabar información in situ, ¿no? En esos lugares, como dices. La investigación no se puede hacer desde el escritorio, tiene que hacerse directamente donde está sucediendo el problema, ¿no? Entonces, qué bueno, ya veo que hay una mano levantada y a lo mejor tú podrías incluso liderar ese círculo. Bueno, es una idea que ahorita se podría dar, pero igual que ella, los demás compañeros también puedan tener sus también propias ideas, ¿no? En sus lugares donde viven o donde conocen que hay algún problema del sector forestal, pues ahí siempre va a haber algo que hacer o que investigar. Recuerden que la universidad, pues ese es uno de sus propósitos, ¿no? El generar conocimiento y el de ofrecer ese conocimiento para la solución de problemas en la sociedad. ¿O no creen que sea esa la función? Sí, aparte, profe, creo que, bueno, o sea, ahorita como retomando esto, y justo ayer lo platicábamos en administración, creo que es muy importante que empezamos como a meternos en, pues en estas áreas, ¿no? Aunque seamos estudiantes, nos pueden tomar en cuenta y perder ese miedo, porque bueno, yo me he dado cuenta con la delegada de Semarnat o con los de CONAFOR y así, pues están ahí al frente del problema, pero están bloqueados, o sea, como que tienen una venda en los ojos y desconocen del tema. Es muy probable que nosotros sepamos más que ellos en ese sentido y ellos están al frente. Entonces, si tú vas con una propuesta, con un proyecto como estudiantes y con el peso que tiene la universidad, yo estoy segura que nos van a escuchar. Seguramente que sí. Entonces hay que abrir los espacios, Daniela, y no nada más eh, pues dejarlo como una idea loca que alguien tiene, ¿no? O que algunos pocos podrían seguir. Yo creo que es importante involucrarnos todos tenemos que involucrarnos. Así como llevamos materias, llevamos cursos, también es importante la investigación, ¿eh? Es muy, muy importante en su formación profesional que están teniendo. Eso les va a abrir muchas puertas y les va a permitir pues tener mejores relaciones con la gente, apoyar a la gente a resolver los problemas que están teniendo. Los problemas siempre van a existir y precisamente nosotros debemos de estar preparados para ayudar a la gente a resolverlos. Y esa es la idea, ¿no? Con esta situación de de los círculos de investigación estudiantiles. Por ahí vamos a transmitir ya próximamente ya lo que sea la propuesta ya avalada por el Consejo Divisional, para que una vez que ya se avale, lo que sigue es que la subdirección, pues la única cosa que va a hacer de momento es emitir convocatorias, pero en función de interés de gente como Daniela, que ya ha definido o buscado algún tema específico y sobre esa línea de investigación se abriría un círculo de investigación. Por eso es que les invito a los demás, al resto de compañeros, si tienen alguna idea. eh, yo tengo un listado tenemos un listado de líneas de investigación. Entonces, a lo mejor eso les podría dar algún tip de por dónde podría interesarles algo a investigar, ¿sí? Y formar su propio círculo de investigación. Estos círculos de investigación se pretende que estén conformados por estudiantes, claro, asesorados por algún profesor experto en la materia o en la línea de investigación, pero básicamente es una organización estudiantil, ¿sí? Es lo que se pretende, con cierta autonomía. Entonces, eh, esa es la idea. Hay líneas de investigación. Ustedes podrían ver cuál línea de investigación les interesaría, en dónde se podría aplicar esta línea, en qué espacio, en qué lugar, con qué gente. Serían mínimo siete estudiantes los que estarían conformando el círculo de investigación. Podrían ser más. Tengo problemas en la calidad de la red, me dice. ¿Me están escuchando? Sí, pero lo escuchamos muy bien. Ah, perfecto.
Aparecen letreros aquí de que hay problemas en la red. Ok, entonces, bueno, pues es un comercial. Ahora sí ya podemos empezar la clase, ya tenemos 29 asistentes, somos en total. Muy bien, pues vamos a compartir pantalla para reiniciar nuestro tema que estamos revisando en clase teórica. Recuerden que la clase pasada veíamos aspectos que tienen que ver con cuestiones de proyección cartográfica. En georreferenciación hay dos cuestiones que hay que tomar en cuenta. Una es la proyección cartográfica y otra son las coordenadas, sistema de coordenadas terrestres. Proyección cartográfica y sistemas de coordenadas terrestres son los dos aspectos que habría que tomar, bueno, conocer pues, aspectos teóricos. Decíamos que la proyección cartográfica es una representación de la forma curva de la Tierra sobre una superficie plana. Esta representación forzosamente lleva a distorsionar lo que se está representando, lo que se está dibujando, tanto en forma, área, distancia y dirección. Para hacer estas proyecciones se utiliza bien o una superficie plana como tal, o bien figuras geométricas como el cono y el cilindro, como ya lo veíamos en esta transparencia que están ustedes observando. Déjenme ponerlo más grande para que se vea mejor. Ahí está. De tal manera pues que estas proyecciones cartográficas que se realizan sobre una superficie plana, sobre la superficie de un cono o sobre la superficie de un cilindro, nos permiten pues proyectar cualquier parte del globo terráqueo, de la Tierra. Entonces, si es sobre una superficie plana, como se ve en la parte de arriba, se llama plana o azimutal. Si es sobre un cono, que es como un gorrito que se le pone a la Tierra, sería cónica. Y si la Tierra se inserta dentro de un cilindro, sería proyección cilíndrica. Todas estas proyecciones finalmente, sobre todo la cónica y la cilíndrica, se desenvuelven, es decir, como que se hace una línea aquí transversal, a lo largo más bien del cono, y se desenvuelve el cono y entonces ya nos da esta proyección que se ve aquí. O en el caso del cilindro también se hace un corte hacia lo largo del eje del cilindro y se desenrolla el cilindro y ya nos queda esta proyección así. Entonces tenemos proyecciones planas, cónicas y cilíndricas, pero también en función del punto donde hace tangencia esta superficie con la Tierra, las proyecciones también pueden ser normales, transversales u oblicuas. Normales si están haciendo tangencia sobre los polos, transversal si está haciendo tangencia sobre el ecuador, sobre la línea del ecuador, y oblicua en cualquier posición diferente a las dos primeras. Entonces tenemos proyecciones planas, cilíndricas y cónicas, pero en función de la posición con la que hacen tangencia con la Tierra, podrían ser normales o transversales y oblicuas. Eso ya lo vimos pues en la clase pasada y veíamos algunos ejemplos, ¿sí? El otro aspecto fundamental era lo de los sistemas de coordenadas. Los sistemas de coordenadas nos permiten ubicar elementos en un espacio en función de un punto de origen del sistema de coordenadas y ciertas unidades de medida. De esta forma tendríamos sistemas de coordenadas esféricas o geográficas que están basadas en líneas horizontales llamadas meridianos y en líneas horizontales llamados paralelos y líneas verticales llamados meridianos, ¿sí? La medición de la posición de cualquier punto sobre la Tierra se le llama, en el caso de los paralelos, latitud, y en el caso de los meridianos, longitud, ¿sí? Eso lo veíamos en la clase anterior. De tal manera, pues, que se puede medir la latitud y la longitud de cualquier punto de la superficie terrestre, midiendo en grados, minutos y segundos. Se hacen las mediciones en grados, minutos y segundos, ¿sí? Ya sea la latitud sería hacia el norte o hacia el sur, a partir del ecuador, ¿sí? Es este ángulo que se forma aquí, es la latitud, ¿sí? De este punto que está acá en el hemisferio norte,
el ángulo que se forma a partir del plano del ecuador hacia la línea que se dirige del centro de la Tierra hacia donde se está proyectando en la superficie, todo este ángulo que se aprecia como que es como 65, algo así. Todo este ángulo es la latitud, ¿sí? Es hacia el norte o hacia el sur. Y la latitud es a partir del meridiano de Greenwich, que es el meridiano de origen, que está aquí, puede ser esta línea que está aquí, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Esa es la longitud y es este ángulo que está formándose aquí. Por ejemplo, de este punto del meridiano de Greenwich, todo este ángulo que se forma aquí, que son 80 grados, hasta el meridiano que pasa por este punto. Entonces, esto sería la longitud, ¿verdad? Ok. Bueno, veíamos también que en el caso de las coordenadas geográficas se podría entender como grados sexagesimales si se manejan las unidades en grados, minutos y segundos, o bien grados decimales si se manejan solamente enteros y decimales, grados enteros y decimales. Los decimales corresponderían a los minutos y segundos, ¿sí? Que serían parte de un grado. Son los grados decimales. Decíamos que esto es importante porque cuando nosotros escribimos en un texto, la latitud y longitud normalmente la hacemos en grados sexagesimales, pero cuando utilizamos un sistema de información geográfica, un software, para hacer pues la representación y cálculos y demás, ahí utilizamos grados decimales, los grados con sus decimales, ¿ok? Y que había fórmulas para poder calcular estos grados decimales, ¿no? Era agregar al grado la cantidad de minutos divididas entre segundos y la cantidad de minutos divididos entre 60 y la cantidad de segundos divididos entre 3600. Se suman estas fracciones de minutos y segundos con respecto al grado y se agregan al grado, ¿sí? Y la H que está aquí es el hemisferio. Si estamos hacia el hemisferio norte, pues se pone más. Si estamos también hacia la parte este del meridiano de Greenwich, se pone más, también más. Ahora, si el lugar está hacia el sur, el hemisferio sur, o hacia el oeste del meridiano de Greenwich, se pone el signo menos, ¿sí? Es la ley de los signos. Ok, ahí se aplica. También decíamos que las medidas de arco se podrían convertir a metros, ¿sí? Utilizando la fórmula que está aquí, que es 2 por pi por r, donde r pues, es un radio promedio de la Tierra, y esto dividido entre 3600 por 60 y por 60. Y ya nos da por ahí el valor por ejemplo, de un segundo a metros. Un segundo a metros son aproximadamente 31 metros, un segundo. Un minuto son 1850 metros. Y un grado de arco son 111 kilómetros, ¿sí? Esto medidos en el Ecuador, sobre el Ecuador. Bien, entonces eso fue lo que vimos la clase pasada, si mal no recuerdo. Creo que también incluso hablamos también sobre el sistema de coordenadas planas más utilizado, que es el UTM. El UTM que lo que hace es dividir a todo el globo terráqueo, así como si fuera desenvuelto. En este caso estamos hablando de universal transversal de Mercator, es una proyección cilíndrica, en donde a partir del Ecuador, que es este punto que está aquí, esta línea, a partir del Ecuador, hacia el norte, vean ustedes que se van haciendo divisiones, y hacia el sur también se van haciendo divisiones. Unas son positivas y otras son negativas. La línea del Ecuador pues, es un eje de origen del sistema de coordenadas, UTM. El Ecuador es el eje horizontal de origen. A partir de allí hacia el norte o hacia el sur es que se miden las coordenadas planas en metros. Pero también el otro aspecto importante es que los 360 grados de la circunferencia de la Tierra, pensando que esta es esférica totalmente, se divide en 60 gajos o fracciones, 60 partes. Cada parte, medido en el Ecuador, corresponde a 6 grados. Aquí la distancia de entre línea y línea vertical corresponde a 6 grados, ¿sí?
Entonces, esa es cada una de estas zonas, de estas regiones de 6 grados, son una zona UTM. Y lo que decíamos es que en el caso de México estaba entre la zona 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 está acá por Yucatán, ¿no? Bueno, más bien en Quintana Roo. Acá en esta parte, ¿no? Es lo más extremo, la zona 16. Realmente abarca casi toda la península de Yucatán. Parte de Chiapas y parte de Tabasco es la 15. Y luego la parte central de la República, tanto en la parte norte como en la parte sur, es la zona 14. Nosotros aquí en Chapingo estamos en la zona 14, pero abarca parte de Tlaxcala, Puebla, Aguascalientes, alguna parte una parte nada más de Jalisco y de Michoacán, porque ya esa otra parte a la izquierda es la zona 13. Acá es la zona 13, acá por acá ya es, creo que es Colima, es Guadalajara, y todos y parte de Sinaloa también, ¿no? Obviamente, pues Durango y Chihuahua, ¿no? Que están por esta parte de acá. Y la zona 12, pues es Sonora y Baja California, la zona 12. Y la zona 11 es la Baja California, la parte norte, acá por Tijuana, Ensenada y esto, ¿no? Esa es la zona 11. Entonces, estas zonas, pues son las zonas UTM, o sea, que son coordenadas planas. Eso creo que también quedó entendido. Y la otra cosa que también es importante entender es que en un mapa de INEGI, en este caso es un mapa topográfico, nosotros podemos identificar las coordenadas de acuerdo a la numeración y al color. En este caso, las que están de color azul corresponden a coordenadas planas UTM y las que están de color negro corresponden a coordenadas geográficas. ¿Sí? Aquí lo se ve, aquí son 18 grados 30 minutos de un paralelo que está en este punto, o bien 97 grados 20 minutos del meridiano que está, la línea vertical que está aquí, hacia arriba. En el caso de las coordenadas planas UTM, tendríamos que esta línea que está aquí, esta línea azul que se ve aquí, apenas se ve aquí, esta línea es la coordenada 676,000 metros hacia el este. Quiere decir que va aumentando hacia el este, ¿verdad? Esta es la 676,000 hacia el este, 677,000, 678,000, ¿sí? Son las líneas de coordenadas, son cada 1,000 metros, ¿sí? La separación. Y en el caso de las coordenadas Y, UTM, son estas que están acá arriba, 2,047,000. Es esta línea que está aquí, y luego la otra línea que sigue es esta, es al kilómetro también, son 2,048,000, y para arriba seguiría 2,049,000, y así hasta que se termine la carta, ¿sí? Entonces esas son las coordenadas planas UTM. Vean ustedes que las coordenadas planas UTM, pues son líneas equidistantes, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. La distancia es de 1,000 metros, 1,000 metros, exactamente. En el caso de los paralelos, también bueno, aquí es cada minuto hay una línea negra. Acá se ve, miren, aquí se ve, aquí está la otra línea, la línea negra. Aquí sería 18 grados 31 segundos, otro paralelo. En el caso de los meridianos, aquí tendríamos 97 grados 20 minutos, aquí. ¿Alguien me quiere decir qué coordenada correspondería a este meridiano de aquí? Esta línea que representa este meridiano. 97 grados, ¿qué? Con 19 minutos. 19 minutos, exactamente, porque el meridiano de Greenwich en nuestro caso lo tenemos a la derecha. O sea, el origen cero está a la derecha y va creciendo hacia la izquierda el valor, ¿sí? De grados, minutos, segundos. A diferencia de las coordenadas planas, en donde el valor en las coordenadas X va creciendo a la derecha. En este caso crece a la derecha. 76, 77, 78 va creciendo a la derecha. En el caso de los meridianos es al revés. Crece hacia la izquierda, ¿sí? Conforme nos vamos desplazando a la izquierda, hacia el oeste. Bien. Bueno, eso creo que fue lo que vimos hasta ayer, creo, ¿no?
Bueno, la última clase, si mal no recuerdo. El punto que sigue es lo relacionado al datum. Este concepto es algo que también se maneja en la georreferenciación, el datum. Y el datum tiene que ver con dos cosas, con la forma en cómo se representa la Tierra se da en función o bien de un geoide, así se le llama, una forma en la que se representa la Tierra a través de un geoide, y bien a través de un elipsoide de referencia. Son dos tipos de superficies en las que se genera se proyecta pues la superficie de la Tierra a través de un geoide o a través de un elipsoide. La conjunción de ambos nos da un sistema de referencia que también se llama datum, ¿sí? Es decir, la Tierra, si la vemos como una esfera, pues en realidad no es una esfera, ¿no? Es más bien un elipsoide, ¿sí? Y por otra parte, la Tierra tiene espacios de tierra, con tierra, ¿verdad? Los que son los continentes, pero estos continentes no es una superficie plana, sino que tiene partes bajas, cercanas al nivel del mar, y partes muy elevadas. La parte más elevada que se ha determinado es el Everest, la punta del Everest, de 8.800 metros sobre el nivel del mar. Pero también en los océanos hay fosas marinas, se habla hasta de 10.000 metros, fosas de 10.000 metros. Entonces, toda esa variación de alturas hacia arriba del nivel del mar o hacia abajo del nivel del mar, pues también es necesario considerarlo, porque toda la representación se tiene que hacer sobre un mismo plano de referencia, ¿sí? Sobre un mismo plano de referencia. Por eso es que se constituye el geoide. Y como la superficie de la Tierra tampoco obedece a una figura geométrica exacta de circunferencia, pues lo que se ha buscado se ha medido la Tierra y resulta ser que la parte del ecuador es más ancha, se ensancha, y la parte de los polos disminuye, de tal manera que se forma un elipsoide. La primera es el geoide. La primera simplificación de la superficie terrestre que mencionamos es el geoide. El geoide es una superficie teórica que observaríamos si el mar estuviera en calma total y en ausencia de mareas, prolongada imaginariamente por debajo de los océanos, en los cuales el potencial de la gravedad es constante en toda su extensión. Esa es la definición del geoide, que es esto, ¿sí? Es la superficie que está aquí que se ve azul, sería el geoide. Entonces, bueno, pues uno dicen, ay caray, pues eso qué es, ¿no? Entonces, todo eso obviamente es una representación matemática, la que se está considerando en función de la altura, de la profundidad o la altura de los puntos de la superficie terrestre y considerando un estándar, una constante de gravedad, en donde la gravedad sería igual para esta superficie que se denomina geoide. Bueno, aquí está otra superficie física determinada mediante el potencial gravitorio, nivel medio del mar prolongado bajo los continentes, excluyendo los fenómenos orogenéticos. Entonces, esta superficie que se ve aquí punteadita, pues es el geoide. Es el geoide. Esta. Es irregular y demasiado complicado como para servir de superficie de cómputo de referencia. Corresponde casi a un elipsoide de revolución, esfera achatada por los polos. Está medio deforme esto, ¿no? Pero esa es una superficie que se toma en cuenta para representar la Tierra. La otra superficie que se toma en cuenta para hacer ese sistema de referencia, ese plano de referencia, es el elipsoide de revolución. Resulta ser que la Tierra, como les decía, pues está más ensanchada en el ecuador. Al centro de la Tierra se alarga más, hay un semieje mayor aquí. Y el semieje menor lo constituyen el eje que pasa por los polos, ¿sí? Entonces este es menor y este es mayor. De tal manera pues, que se forma un elipsoide. Si esta línea del elipsoide le damos vuelta, se conforma el elipsoide de revolución, que es este que está acá. Y entonces este elipsoide de revolución
se puede dividir a través de sistemas de coordenadas, en este caso meridianos y paralelos, y se pueden pues hacer las mediciones correspondientes. Entonces, pues esa sería la situación, ¿no? Aquí habla de un radio ecuatorial de 6.338.137 metros y el radio polar de 6.356. Vean ustedes que no coincide. 6.378 con 6.356, por eso es que es un elipsoide. Pero dependiendo de quién mide la Tierra, cuándo la han medido estos ejes, pues estos valores van a cambiar y por lo tanto tenemos diferentes datums. Si cambiamos los radios ecuatorial y polar, dependiendo del método y de la época en que se mide, pues pues estos valores van a cambiar y por lo tanto el datum también cambia, ¿sí? El sistema de referencia también cambia. Como definición, un datum es un sistema geométrico de referencia para representar la posición geodésica de un punto sobre la Tierra. Esa es la definición del datum. Es un sistema geométrico de referencia para representar la posición geodésica de un punto sobre la Tierra. Y se construye a partir de un elipsoide y el punto en que este y el geoide son tangentes. A partir de ahí se establece el origen y la orientación de las líneas de latitud y longitud, ¿sí? Dado que diferentes datums tienen diferentes radios, entonces, y puntos centrales, entonces, pues hay diferentes datums. O sea, las coordenadas que se miden con un datum son diferentes a las coordenadas que se miden con otros datums. En México, durante mucho tiempo, INEGI generaba los mapas utilizando el datum NAD27, el norteamericano de 1927. Con ciertos valores de radios menores y mayores. Pero después, más recientemente, hace unos 20 años quizás o un poco más, INEGI dijo, no, ese datum ya no, ahora vamos a utilizar otro datum, que es el ITRF92, es otro datum, que utiliza obviamente otros valores de radios de la Tierra, ¿sí? Entonces, y por lo tanto, bueno, pues ya lo que antes, los mapas que se hicieron con el datum anterior, pues obviamente ya no corresponden con el datum que se hacen con el más nuevo. De hecho, este datum ITRF92 es similar, casi igual al WGS84, que es universal, es de todo el país, de todo el mundo. Quizás haya una diferencia a nivel de milímetros en el terreno, por lo tanto, con respecto al ITRF92. Por lo tanto, el WGS84 y el ITRF92 prácticamente es lo mismo, no hay variación, es lo mismo. Entonces pueden utilizar o el ITRF92 o el WGS84 como datum, ese es el más nuevo. El que teníamos era este otro, el NAD27. Entonces, pues al representar la Tierra en un datum con respecto a otro, pues vean ustedes que se modifica, ¿no? Las coordenadas de un punto ya no son las mismas. Y esto lo podemos ver también en nuestros mapas. Incluso INEGI, al hacer los nuevos mapas con este nuevo datum, ITRF92, pues aquí es donde se generan estas líneas, unas líneas punteadas en azul y unas líneas continuas. La línea continua es corresponde al nuevo datum, el sistema de coordenadas planas del nuevo datum, ¿sí? Ese es el datum ITRF92. Y las líneas punteadas corresponden al datum anterior, a NAD27. De tal manera que podríamos entonces, si tuviéramos un mapa proyectado con el datum NAD27, para convertirlo a la proyección datum ITRF92 tendríamos que hacer lo que aquí nos dice, este cuadrito. Para transformar el datum ITRF92 a NAD27, tendríamos que hacer esto. Si son coordenadas geográficas, restar 2.62 segundos en latitud y restar 0.76 segundos en longitud, si son coordenadas geográficas. Si fuesen coordenadas planas, UTM, habría que sumar 26 metros en o sea, en la coordenada X, y además restar 204 metros en norte, en la coordenada Y, aquí. Y aquí se ve, ¿no? Aquí esto equivale a los 204 metros
esta distancia de la línea punteada horizontal a esta otra continua son 204 metros, ¿sí? Ahí se ve. O bien también a nivel de medida de arco, correspondería de grados, minutos, segundos, correspondería a 0.76 segundos esta parte. Y en el caso de estas, de la distancia en X, en el eje de las X, vean ustedes que aquí es una distancia, una separación mucho más corta, corresponde a 26 metros, nada más, ¿sí? 26 metros. Entonces, esa sería la situación con respecto a hacer ese tipo de transformaciones, ¿verdad? De un datum a otro datum. Esto antes lo hacíamos antes de que aparecieran incluso los sistemas de información geográfica como tal, lo hacíamos midiendo con un escalímetro, o sea, a nivel de milímetros o de fracciones de milímetros, y hacíamos esta conversión con esta fórmula. Ahora ya lo hace la computadora. Ustedes nada más le dicen qué datum es el que tiene en el mapa y a qué lo quieren convertir, a qué datum lo quieren convertir, y automáticamente ahí les aparece el nuevo mapa. O sea, ya no hay problema. El software lo hace, pues. Hace todas estas transformaciones, lo hace el software. Aquí vamos a hablar un poco de cambios de proyección y de coordenadas. Si quisiéramos cambiar de proyección o cambiar de coordenadas, esto se puede hacer en tres formas: cuando se rota, cuando se traslada o cuando se cambia de escala un mapa. Entonces, la primera es la rotación, es decir, nosotros podríamos tener un sistema de coordenadas normal, el eje Y vertical, el eje X horizontal, ¿verdad? Pero podemos rotar con respecto al origen, al centro de la intersección de estas dos líneas. Podemos rotar, ¿verdad? Subir, en este caso, subir o bajar. En este caso estamos subiendo este par de coordenadas. Se forma la coordenada V, que sería la equivalente a la Y, y se forma la coordenada U, que sería la equivalente a la X. Y entonces un punto que pudiera ser un punto que pudiera ser que está acá, el punto A, pues obviamente con respecto al sistema de coordenadas original, aquí sería XA y YA, ¿verdad? La coordenada XA y la coordenada YA. Pero si rotamos esto, entonces obviamente ya las distancias cambian, ¿verdad? Esta sería la coordenada UA y esta sería la coordenada VA, ¿sí? Que equivaldría a X y a Y, la nueva X y la nueva Y. Entonces aquí dice, ¿cómo se calcula esto? Pues en forma, haciendo una función, ¿no? Entonces, considerando el seno y el coseno de los ángulos que se están formando, esta es la fórmula, ¿no? No se preocupen, eso también lo hace la computadora, en caso de que sea necesario. O sea que no hay que aprendernos la fórmula, ¿no? Pero sí entender qué es lo que pasa cuando se rota un sistema de coordenadas. También cuando trasladamos el sistema de coordenadas, tenemos un sistema de coordenadas XY, aquí original, con su posición del origen aquí, pero después, si este origen lo movemos, lo desplazamos a que esté ahora acá, estamos trasladando el sistema de coordenadas, su origen a otro punto, ¿sí? Y entonces igual, si tenemos un punto A igual, pues tendríamos coordenadas XA en ese punto, en el primer sistema de coordenadas, sin hacer la traslación. Y la coordenada Y, pues sería YA aquí, ¿verdad? Esta es la distancia YA, ¿sí? Entonces la coordenada XA sería esta que está aquí, la distancia del origen hasta acá, esa es la coordenada XA, y la coordenada Y sería del origen hasta YA, sería esta la coordenada, YA. Pero si ahora movemos, trasladamos el origen hasta este otro punto, pues ya serían distancias menores, ¿verdad? Aquí en realidad la coordenada, en este caso UA, que corresponde a la X, es más corta, obviamente, es esta coordenada, y la coordenada VA, que equivaldría a la Y, también sería más corta. Y entonces
vemos que esto se modificaría, ¿no? Las distancias X y Y. La forma también de calcular esto, aquí están las fórmulas. Aquí no hay ángulos, ¿verdad? No hay ningún giro, ¿verdad? Por lo tanto, nada más se aumentan o se disminuyen los tramos de coordenadas, ¿no? Para calcular las nuevas coordenadas. Y el cambio de escala también significa, por ejemplo, tengo un mapa, una escala con una proyección XY, coordenadas XY, y después lo reduzco esa dimensión a la posición del eje V y a la posición del eje U. Entonces significa un cambio de escala, y por lo tanto las coordenadas con respecto al punto A pues van a modificarse respecto a la nueva posición, reducción o ampliación aquí en este caso estoy reduciendo, ¿verdad? Si estas dos líneas, la V y la U, las saco hacia acá, estoy ampliando la escala, ¿sí? Entonces, pues es igual, ¿no? Aquí se da con estas fórmulas se hacen esos cálculos, pero les repito, no se preocupen, no vamos a aplicar fórmulas, el programa lo hace, el software lo hace todo esto, ¿sí? Bien. Entonces, de tal manera, pues, que realmente lo que nosotros hacemos es, cuando hacemos una georreferenciación, probablemente se hagan todos en la combinación de los tres, cuando se hace una georreferenciación. Pero entonces, para eso, pues obviamente estamos pensando que tenemos dos mapas, ¿no? Con diferentes datums o diferentes escalas, ¿sí? Y entonces, y la solución es para llevar a cabo esa transformación de sistemas de coordenadas a otro sistema de coordenadas, se haría a través de determinar coordenadas de puntos de control, así se llama, puntos de control terrestre. Es decir, puntos que se ubican en ambos, ya sea en la Tierra y en una imagen, o entre dos imágenes o entre dos mapas, se conocen las coordenadas de puntos iguales, que se ubiquen en ambos medios, en dos imágenes, o en una imagen y en un mapa, o en la realidad y en una imagen o un mapa, ¿sí? Y el chiste es que se ubiquen puntos que uno puede identificar en terreno, ¿sí? Y a esos puntos que uno identifica en terreno se le mide o se determinan las coordenadas lo más preciso posible, ¿sí? A eso se le llaman puntos de control terrestre. Y luego, mediante un procedimiento de mínimos cuadrados, se obtienen ciertos coeficientes que permiten hacer las transformaciones que se ven acá en estas fórmulas que están acá. Los coeficientes es A y B, A, B y C en este caso, ¿no? O D, E y F son los coeficientes. Y entonces, con las coordenadas antiguas o las originales, que son estas Y y XY, se puede calcular las nuevas coordenadas. En el caso, en la primera de U, que correspondería a X, sería UI, y la que corresponde a V sería VI. Entonces, este sistema de coordenadas simultáneas, por cierto, mi tesis de licenciatura fue de esto, tuvo que ver con estos aspectos. Entonces, pues se aplican estas ecuaciones, ¿no? Son ecuaciones simultáneas. Y hay procedimientos, hay algoritmos matemáticos que nos permite hacer esto, pues automáticamente. La computadora lo hace, nada más uno mete el algoritmo, el programa, y se calculan las nuevas coordenadas de un conjunto de puntos. Ok. Pero bueno, esto les digo, pues ahora ya ha avanzado bastante todo esto, y nada más es cuestión de que uno le dé un clic a una herramienta determinada y la herramienta lo hace todo, ¿no? Pero sí hay que entender qué es lo que está pasando con esas nuevas coordenadas, ¿no? Bien, esto es con respecto a lo que tiene que ver con el sistema de proyección y las coordenadas y el datum. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Obviamente eso lo tienen que revisar así, pues más despacio, ¿no? Y analizarlo y razonarlo. Incluso buscar nueva información, más información, además de la que yo les estoy proporcionando aquí.
¿Tienen algún comentario? Pero todas estas complicaciones o estas situaciones que les estoy planteando, pues es realmente el problema de la cartografía, de hacer mapas, lo cual ocasiona cierto nivel de imprecisión y de inexactitud, como ya lo veíamos en otra unidad. Pero es obligado, pues, se puede disminuir, pero no se puede evitar totalmente esas deformaciones y esas imprecisiones. ¿Algún comentario, muchachos? Profe, entonces, digamos que al usar programas como nosotros ahora con ArcGIS y, bueno, los demás sistemas QGIS de o información, cualquier otro, sí. ajá, lo que usamos, por ejemplo, bueno, lo que estuvimos usando, digamos, en las últimas prácticas era un datum específico. Sí, acuérdense que usábamos el WGS84. Porque yo sabía o sabíamos que ese era el datum de ese mapa. Si el datum de ese mapa hubiera sido NAT 27, tendríamos que haber aplicado el NAT 27. ¿Sí me entienden? Sí, profe, gracias. Que serían los dos datums que se manejan aquí en México, el NAT 27 y el WGS84. ¿Y cómo saber cuál corresponde a cada uno? Ah, eso lo sabemos en el metadato, en el archivo que habla de los datos, de los datos de la capa de información, ¿no?, geográfica, en el datum. O en el caso de INEGI, cuando uno baja una carta topográfica o un conjunto de datos vectoriales, ahí dice a qué datum corresponde. En el cuadro ahí dice. ¿Sí se acuerdan? La próxima vez que bajen una imagen, una carta o algo, fíjense ahí dice la información. ¿En qué sistema de coordenadas está y con qué datum? Son las dos cosas que deben de fijarse. ¿En qué sistema de coordenadas y con qué datum? No hay mucho que quebrarse la cabeza. ¿En qué sistema de coordenadas es? ¿O es coordenadas geográficas, latitud, longitud? ¿O son coordenadas planas? Y ahí tendríamos dos variantes, prácticamente. Puede haber más. O es UTM o es cónica conforme de Lambert. Ambas son planas. La UTM y la cónica conforme de Lambert son sistemas de coordenadas planas. Latitud y longitud son coordenadas geográficas, ¿sí? Ahí no hay pierde. Y en el caso de datum o es NAT 27, que fue el datum con el que se hicieron todos los mapas antiguos del país, o bien el ITRF 92, que es equivalente al WGS 84. En algunos GPS, sistemas de receptores, no aparece el WGS 84. ¿Sí? De GUC, no, perdón, no aparece el ITRF 92. No aparece el ITRF 92. Sí aparece el WGS 84, porque ese es universal. El WGS 84. Como son equivalentes, uno siempre selecciona el WGS 84, dado que el ITRF 92 no aparece en algunos receptores. ¿Sí me captaron eso? Ese tip que les estoy dando. ¿Sí? Entonces, no hay mucho que quebrarse la cabeza. Si aparece el ITRF 92, lo seleccionamos. Si aparece WG84, lo seleccionamos. ¿Sí? Si ese fuera el sistema de referencia o datum en el que estuviera construido el mapa que estamos utilizando o que queremos utilizar. ¿Sí? ¿Sí resolví duda? Sí, profe. Bueno, todo esto pues, es cuestión de que ustedes empiecen a manejar la información y empiecen a aplicar lo que les estoy comentando, ¿no? Esto, pues solo con la práctica, muchachos, porque así a veces nada más dicho de palabra, pues probablemente se les quede, ¿no? Pero no hay más que haciendo, ¿no? Por eso es importante. Tienen que aprender a hacer, no nada más aprender de memoria las cosas. Bien. El siguiente tema es
las formas en cómo se digitalizan los datos geográficos. En general son dos, el formato vectorial y el formato raster, y tienen variantes. Entonces, en esta nueva imagen que ustedes observan, aquí se trata de explicar en términos generales cómo serían esas dos formas. Es decir, tendríamos la representación del mundo real, de una superficie del terreno. Esa representación, que puede ser el mundo real o puede ser un mapa incluso, ¿no? Que tenga estos rasgos. Entonces, ¿cómo se digitalizaría esta información del mundo real o de un mapa que contenga estos datos tanto en formato raster como en formato vectorial? Bueno, pues sí, vemos aquí un rasgo que es un río. Esto sería la representación de un río. Este es un bosque y esta es una casa. ¿Sí? Bueno, aquí lo dice, ¿no? Aquí está la leyenda. En el caso del río, se le asigna un valor 1. Uno le asigna un valor 1. En el caso 2, o si no, el sistema lo asigna, no se preocupen, pero uno le asigna este valor o el programa. En el caso del bosque se le asigna el valor 2 y en el caso de la casa se le asigna el valor 3. Es decir, cada rasgo que estaría por representarse se le asigna un valor numérico, porque cada píxel, que acá están representados, cada uno de esos cuadritos es un píxel, es una unidad de representación, se llama píxel o picture element, píxel. Entonces, cada uno de esos píxeles adquiere un valor, el valor del rasgo que está representando. En ese caso, entonces, se forma una malla, y es como si nosotros sobrepusiéramos esta malla acá, en este recuadro que está acá arriba, ¿sí? Y entonces, dependiendo del valor del rasgo que se quiera representar, pues el píxel adquiere ese valor, ¿sí? Vamos, ahora, ¿cómo es la ubicación de los píxeles? ¿Cómo los podríamos interpretar la ubicación de los píxeles en este arreglo matricial? En un arreglo matricial de columnas y de hileras. ¿Alguien me quiere decir aquí dónde está el origen? ¿Cuál sería la hilera 1, columna 1? ¿Dónde estaría ubicada la hilera 1, columna 1? El primer píxel. El píxel X1, Y1, por decirlo así. Si habláramos de coordenadas. O hilera 1, columna 1. En la esquina izquierda inferior. No, ya merito. La esquina izquierda inferior es esta que está aquí. ¿Sí alcanzan a ver el cursor amarillo? Sí, profe. ¿Ven el cursor amarillo? ¿Aquí? ¿Sí ven el cursor amarillo en la parte inferior izquierda? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Sí. Ese no es el origen. Entonces, ¿cuál sería el origen? ¿Dónde estaría el origen? De este arreglo matricial, ¿cuál sería el origen? Es este punto que está acá. Esta es la hilera número 1 y esta es la columna número 1. Por lo tanto, este píxel que está aquí representa el origen de este arreglo matricial, de este arreglo de píxeles. ¿Sí me entendieron? Hola. Sí, profe. ¿Sí? Ok, aquí está el origen. Entonces, este píxel 1, hilera 1, columna 1, ¿qué valor tendría acá? Aquí, estaría como por aquí. ¿Qué valor tendría? Nada. 0. Sería, no puede quedarse vacío, tiene que tener a fuerzas un valor. El sistema le asigna el valor 0. Pero si recorremos hasta la columna 4 de la hilera 1, o sea que correspondería por acá, un cuadrito acá, aquí sí tendría el valor 1, ¿sí? Que es el valor del río. Por eso está aquí el valor 1. Y después de esto, ya no habría nada, puros ceros.
¿Sí? ¿Ok? Después bajamos de renglón, bajamos de hilera y vamos caminando hasta llegar otra vez a la columna 4 y en ese momento se le asigna el valor 1, ¿sí? Y vamos avanzando a la derecha, pero aquí sí ya hay una casa. Por lo tanto, ¿qué número tiene la casa que está acá? Representada en este píxel. El valor 3, ¿sí? Y así se va haciendo como un barrido. Es como un barrido. ¿Sí? Y vamos a llegar al punto en donde va a haber píxeles que correspondan al bosque. Y en ese momento se le asigna el valor de 2. ¿Sí? Nosotros, ¿qué es lo que debemos de tener presente en la mente? Pues que el 1 significa río, el 2 significa bosque y el 3 significa casa. ¿Sí? Y esta es la manera en cómo se representa en formato raster la información geográfica de un espacio, de un territorio, o de un mapa ya elaborado. ¿Sí? ¿Sí? Ese es como se hace la representación. Ahora, en el caso de un formato vectorial, que sería lo que está a la derecha, igual tendríamos un sistema de coordenadas X y Y. Este es un sistema de coordenadas X y Y. Y en este caso, lo que se estaría representando es la posición de puntos o vértices que nos estaría representando el rasgo que quisiéramos representar. En este caso, el río que está aquí, este río que está aquí, correspondería a los puntos y líneas que estoy ahorita señalando. ¿Sí? Los puntos, pues son puntos de inflexión, ¿verdad? Donde la curva, donde la línea hace curva, es un punto de inflexión. Los puntos. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo representamos este río? Pues lo que tendríamos que hacer es generar un punto aquí, otro punto en este punto de inflexión, otro punto en este punto de inflexión, otro punto en este punto de inflexión, aquí, otro punto en este punto de inflexión aquí, otro punto en este punto de inflexión, otro aquí y otro acá, ¿sí? De esa manera, entonces, estaríamos representando por la posición, por la ubicación de los puntos y la conformación de esta línea total, estaríamos representando ese rasgo que es el río, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que estaríamos aquí almacenando como información? La coordenada XY de este punto, la coordenada XY de este punto, la coordenada XY de este punto, la coordenada XY de este punto y así, ¿no? Coordenada XY de cada punto, ¿sí? En el caso del bosque, igual, lo que se va a tratar de conformar es un polígono cerrado. ¿Sí se acuerdan de geometría, verdad? Esta línea nos representa un polígono abierto o línea. Y esta superficie que está aquí nos representa un polígono cerrado. Porque inicia en un punto, continúa estableciendo una superficie y termina en el punto inicial. ¿Sí? Este es un polígono cerrado. Porque inicia en un lugar y termina nuevamente en ese lugar. ¿Sí? Una vez que hace un recorrido. Entonces, la representación de esta superficie sería a través de un polígono cerrado. ¿Y qué es lo que nos representa ese polígono cerrado? ¿Qué es la información que se guarda? Pues las coordenadas de cada vértice de ese polígono cerrado. ¿Sí? Eso es lo que se guarda. Ahora, la casa es un objeto puntual, es un punto. Entonces, en este caso, simplemente digitalizo la ubicación de la casa o del centro de la casa. Y ahí se digitaliza y se guarda la coordenada XY de ese punto. ¿Entienden entonces cómo se hace la representación raster y cómo se hace la representación vectorial? ¿Cuál es la mecánica que se sigue en cada caso? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Bien, son dos formas que existen y que se manejan siempre, ¿no? En todos los casos.
¿Cómo se lleva a cabo, mediante qué medio se lleva a cabo esto? Bueno, pues la forma clásica de hacer la digitalización en formato vectorial es a través de una tableta digitalizadora. Es esta mesa que se ve aquí, que está conectado por este cable a una especie de ratón con muchos botoncitos aquí, ¿sí? Entonces, aquí se genera un procedimiento en donde a través de este ratón, ¿verdad?, se identifica de estos mapas de este mapa que está aquí, cuáles son los rasgos puntuales o lineales o de polígono que se quieren digitalizar. Siempre se piensa en un solo tipo de rasgo. Vamos a suponer que toda la información que está aquí, pues a lo mejor vamos a encontrar, por ejemplo, rasgos puntuales, por ejemplo, manantiales, lugares donde estén señalados la posición de un manantial. Entonces, ese es un rasgo puntual. O también podría identificarse carreteras. Esos son rasgos lineales. O también podrían representarse zonas de vegetación o zonas agrícolas. Esos serían rasgos de superficie o polígonos. Entonces, una vez que identifica uno el tipo de rasgo, pues se pone uno a digitalizar con este aparatito, con este ratón. Aquí, esta parte que está aquí abajo, hay una especie de cruz, aquí, con unos alambritos. Esos son unos alambritos que están allá adentro. Lo que nos hace es determinar un sistema magnético. Tiene un sistema magnético y es ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra. Cuando tiramos al blanco y vemos una crucecita, la mira, es como la mira. Ajá, entonces uno lo que hace es tratar de ubicar esa mira o esa crucecita exactamente sobre el punto que se desea digitalizar, punto o vértice. Cuando hablo de punto es pues, la ubicación de un punto, ¿no? Y cuando hablo de vértice es la ubicación de uno de los vértices que definen una línea o un polígono cerrado. Entonces se empieza uno a digitalizar con esta cosa. Pim, 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 va uno digitalizando, ¿sí? Siempre en este caso se digitalizan puros puntos, puras líneas o puros polígonos. No se puede hacer una mezcla de varios rasgos en una misma capa. No se pueden almacenar diferentes rasgos en una misma capa. ¿Eso sí lo entienden? Es como una limitante pues que hay desde el principio. Fíjense, esta foto es tan vieja que ahorita estoy viendo. Ustedes ya no les tocó esto, ¿verdad? Estos eran disquetes. Este es un disquete más pequeño en tamaño, pero le cabía más información que este otro disquete que es como de algún tipo de plástico. Aquí. Este es más rígido. Ya no les tocó eso, ¿verdad? Ahora ya son USBs. Ustedes son de las generaciones de USBs. Pero estos eran los dispositivos que teníamos para guardar la información que se genera al digitalizar rasgos. A mí sí me tocó. ¿Cómo? A mí sí me tocaron. ¿Ah, sí? ¿Sí alcanzaron a ver estos discos? Pero es que yo tengo 30 años, profe. Ah, va. No, pues yo te duplico y más en edad. Entonces, yo sí nací cuando esto se empezó a dar. Bueno, nací en la computación, ¿no? Ya había nacido obviamente antes. Tú prácticamente naciste cuando esto empezaba a darse. Bueno, muy bien. Entonces, pero esta es la tableta digitalizadora. Esta tableta, vean que está grande, ¿sí? Es más de 1 metro aquí, como 1,5 metros por 2 incluso. Es medio incómodo digitalizar aquí. Incluso esta tableta se puede parar. Hay una forma aquí de inclinar la tarjeta y puede estar, incluso si lo queremos vertical, poner esta tableta vertical aquí, sí lo podemos hacer, pero obviamente, pues no podríamos, bueno, el mapa va pegado, ¿no? El mapa se pega con diurex o masking aquí en las esquinas. Pero no podríamos, si está muy inclinado, pues se nos viene el ratón para acá, ¿no? Pero además, si inclinamos un poco, por ejemplo, a 45 grados,
a lo mejor sí alcanzamos a ubicar puntos hasta acá arriba. De lo contrario, si estamos chaparritos, tenemos que subirnos a la mesa prácticamente, ¿no? Este chaparrito no alcanza, con brazos cortos no alcanza. Bueno, son algunos detalles que fueron haciendo que este medio ya no se utilizara como tal. En la DICIFO tuvimos una tableta digitalizadora, yo la conseguí, pero otro maestro dijo, no, ya, no, como no la sabía usar, mejor que no esté, ¿no? Y se desechó la tableta. Si no, allí la tuviéramos todavía y podríamos digitalizar con esa tableta. Bueno, pero después de esto, ¿qué fue lo que hizo? Que este mapa que está aquí se escaneó con un escáner y la imagen se proyecta en una pantalla y también pues hay programas que nos permiten, como ya lo hicieron ustedes en la práctica, donde digitalizaron puntos, líneas y polígonos a partir de una imagen que se desplegó en pantalla. Son procesos más o menos similares. ¿Sí me entienden esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Ok. La otra forma de cómo ingresar la información es el formato raster, es a través de un escáner. Y aquí puse un escáner comercial. En realidad, pues obviamente aquí no nos cabe un mapa. Esto es para escanear una hoja a tamaño carta o quizás oficio. Hay escáneres doble carta, más grandes. Pero también lo que nosotros deberíamos de utilizar es un escáner donde quepa todo el mapa que está acá arriba. Que normalmente un mapa de esto es más o menos como de 80 centímetros por 1 metro o 1,20 m, ¿sí? Entonces, pues hay escáneres también de cama plana, donde ponemos esta imagen, obviamente con la cara hacia abajo, y se escanea, ¿sí? O bien, hay plotters o graficadores que además de dibujar o de graficar, también escanea, tiene un barredor, un escáner. Y también se utiliza ese medio para escanear. ¿Ok? Al escanear, pues se forma la imagen, se va formando la imagen raster, como ya lo mencioné, ya lo veíamos acá. ¿Sí? Bueno. De tal manera, pues, que al final vamos a tener capas de información en formato vector o en formato raster. ¿Sí? Cuando tenemos capas de información en formato vector, acuérdense que el formato vector nos permite establecer una base de datos con las coordenadas, la ubicación y la topología de cada rasgo, de cada uno de los rasgos que se digitalizan, además de la base de datos de atributos. Ya ayer veíamos cómo editar una base de datos de atributos, una tabla de atributos. ¿Sí? Aquí está. Y en el caso de raster es el escaneo, se escanea, pero la información que tiene el archivo de imagen, es esto, contiene la información como aquí está, ¿verdad? Todo este polígono que está con el número 1, los valores de los píxeles que caen dentro de esta zona, tiene el valor de 1. Los píxeles que caen dentro de esta zona que está acá, tiene el valor de 2. Los de 3 están en esta zona y los de 4 representan esta zona. ¿Sí? Ahora sí entienden cómo es, ya en términos teóricos, cómo se da este proceso de vectorización y de rasterización de la información geográfica. Aunque ya hicimos la práctica, pero nos faltaba, creo, esto, ¿no? Para entender bien qué es lo que estamos haciendo, o entender mejor. ¿Me podría repetir tu comentario? No lo escuché muy bien. Hola. ¿Me repites tu comentario porque no lo escuché? Decía que sí, ya con esto, ya teniendo como que las bases teóricas, ya viendo la teórica, analizar y entender qué es lo que hace el programa, ¿no? Claro. Bueno, creo que con esto ya el panorama se les hace más completo, ¿no? De entender qué es lo que hacen cuando están escaneando o digitalizando. Vector. Pero todavía más detalles, más aspectos específicos de esto de la digitalización vectorial. En sí,
el formato vectorial es un modelo de representación en donde se representan los objetos a través de codificar sus límites y posición geográfica. Se codifica límites y posición geográfica. ¿Sí? No sé si entiendan esto. Se codifica los límites y la posición geográfica. ¿Qué decimos cuando decimos codificar? Eso es utilizar un lenguaje, ¿sí? Es formar con símbolos, con números o con letras, ¿sí? Los límites y la posición geográfica, ¿sí? De puntos, líneas y polígonos. Eso es lo que representa el modelo vectorial, formato vectorial. Se codifican límites y posición geográfica mediante puntos, líneas y polígonos. Eso sí, como que memorícenselo, ¿sí? Un modelo de representación vectorial es aquel que codifica límites y posición geográfica mediante puntos, líneas o polígonos. Y digo o polígonos, porque es o uno u otro, ¿sí? De tal manera que entonces, como ya lo comentamos, tenemos que identificar al rasgo u objeto, que si es puntual, si es lineal o si es polígono. Y la forma en que se representa si es puntual, pues es a través de coordenadas XY, solamente sus coordenadas XY, es como se codifica ese rasgo. Si es lineal, es trazando segmentos lineales, pero a través de vértices. Se marca un vértice, otro vértice, entre un vértice y otro vértice se forma un segmento lineal, ¿no? Indican otro vértice y se forma otro segmento lineal. Indican otro vértice y se forma otro segmento lineal, y así van formando las líneas. En el caso del polígono es trazando la frontera del polígono, lo que llamamos también perímetro, el perímetro de la superficie a digitalizar. Así es como se representa. Un polígono, ¿qué es lo que hacemos? Es delimitamos la frontera o el perímetro de la superficie que queremos digitalizar. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, creo que con esto ya debieran de entender bien esto. Bueno, aquí todavía decimos que el modelo vectorial representa los objetos espaciales codificando en modo explícito sus fronteras o límites que separan el objeto del entorno. Es una repetición de lo que ya dijimos. Las líneas que actúan de frontera son representadas mediante coordenadas de los puntos o vértices que determinan los segmentos rectos que las forman. En realidad aquí habla básicamente de cómo se representan los polígonos, ¿verdad? Cómo se digitalizan los polígonos. Bien, pero toda esta información codificada se guarda, se almacena de alguna manera, ¿sí? Toda esta información que se codifica se almacena. Y hay varias formas de almacenar esta información, ¿sí? Obviamente ya dijimos que se almacenan la ubicación de puntos o se almacena la posición de vértices que conforman segmentos de líneas o se almacenan la posición de vértices que definen un polígono cerrado, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿no? Que se va almacenando toda esta información que se ha codificado, ¿sí? Aquí algo importante, ¿verdad? Es el sistema de coordenadas. Es importante, el sistema de coordenadas. Pero por otra parte también, además de la ubicación de puntos, líneas y polígonos, se almacena la topología, que es la relación entre un conjunto de elementos geográficos, del total de elementos, de rasgos geográficos que se digitalizan. Es la relación que se guardan entre ellos. En términos de continuidad, de conectividad, de inclusión o de cercanía o lejanía. ¿Sí? Esos son los tres conceptos que maneja la topología y que establece relación. ¿Sí? Se establece la relación entre los rasgos en términos de continuidad, de conectividad, de inclusión, de cercanía o lejanía. ¿Sí? Eso es lo que nos define la topología. Para entender un poco más de esto de la topología, entenderemos por topología la creación de asociaciones entre unidades gráficas, o sea, entre rasgos.
En el caso de los sistemas de información geográfica, las relaciones se establecen de dos formas. Establecimiento de códigos comunes a las entidades. Es decir, que un vértice sea común entre dos entidades, en este caso entre dos polígonos. O bien relaciones a través de su posición espacial. Es decir, que un polígono esté arriba, esté abajo, esté a la izquierda o esté a la derecha de otro polígono. O bien, esa sería la situación, ¿no? Establecimiento de códigos comunes a las entidades que pueden ser vértices que comparten la frontera, en este caso de dos polígonos, o arcos, ya sea vértices o segmentos lineales. La línea que va de este punto a este punto es una línea, un arco, un segmento, ¿sí? A veces voy a estar utilizando el concepto de línea, el concepto de arco y el concepto de segmento, ¿no? En realidad son diferentes. La línea es toda una línea, ¿verdad? El arco, ahora, la línea es toda una línea que está definido por segmentos. Cada vez que ponemos un punto, es un segmento, ¿verdad? Cada vez que generamos un punto se va formando un segmento. Y el arco puede ser un segmento o un conjunto de segmentos continuos. Ese es el arco, ¿sí? En realidad son conceptos diferentes. Pero bueno, volviendo al aspecto de la topología. Elementos comunes a ambos polígonos. ¿Qué elementos comunes ven entre este polígono que está de rosita y este polígono que está moradito? Bueno, pues que, por ejemplo, este punto que está aquí, este vértice que está aquí, es un elemento que comparte tanto el polígono que está a la izquierda como el polígono que está a la derecha. Luego, este otro vértice intermedio, este es un vértice inicial o final, que por eso está de color amarillo, rojito y quién sabe qué más. Este otro vértice que está de color verde es un vértice intermedio entre un punto o vértice inicial y un vértice final, o al revés, según donde se haya empezado la digitalización. Este puede ser un inicial y este es un final, pero entre este inicial y este final puede haber otros vértices intermedios, ¿sí? Entonces, este vértice intermedio, pues también comparte límites entre este polígono y este otro polígono. Este vértice también comparte entre este polígono y este polígono. Y tiene que ser solamente un vértice. ¿Qué pasaría si en lugar de solo un vértice aquí tengo otro vértice acá? Y este vértice corresponde al límite de este polígono. Y este vértice verde corresponde al límite de este polígono. ¿Qué es lo que se estaría formando aquí entre esos dos vértices? Díganme. Si en lugar de un solo vértice tuviese otro vértice aquí digitalizado y que cada vértice correspondiera a cada polígono, ya sea a la izquierda o a la derecha, ¿qué se estaría formando en esta zona? ¿Un qué? ¿Un hueco? Un hueco, exactamente. Un vacío, un hueco, ¿sí? Y eso es lo que se tiene que evitar. Dejar huecos, dejar vacíos. Sobre todo cuando se manejan áreas, porque entonces el área de los dos polígonos ya no sería completa, ya sería menos la superficie de este hueco, ¿sí? Bien, entonces, pero estos son los elementos que están compartiendo. ¿Y qué es la topología? Ah, pues en realidad es un vértice inicial, por decirlo así, con un vértice inicial que tiene un ID 1, ¿sí? Entonces, la topología es decir, este vértice inicial con ID 1, identificador 1, lo comparte el polígono 1 y el polígono 2, ¿sí? Porque siempre se manejan números, o bien el polígono A y el polígono B, pero en realidad se manejan números. Este es polígono 1 y este es polígono 2. Entonces, este vértice inicial 1, ID 1, lo comparte el polígono 1 y el polígono 2, o el polígono A y el polígono B. Este vértice intermedio, porque se diferencia de este, porque este es inicial o final y este es intermedio. Este vértice intermedio, también quizás con el ID 1 o el ID 10, por ejemplo,
comparte límite entre este polígono que está a la izquierda y este polígono que está a la derecha. Esa es la topología con respecto a los puntos. Con respecto al segmento, si tenemos identificado esto como un segmento, este segmento 1 corresponde al límite entre este polígono y el otro polígono. Esa es topología, es una relación topológica. Si el segmento, pero en realidad lo vamos a ver más al rato, que si este fuera un segmento, se le considera también como un arco. Pero el arco puede ser esta línea y esta línea. El arco puede ser todo esto. Entonces, si es catalogado como un arco, este arco que sería, por ejemplo, tendría un ID, también un identificador, por ejemplo, 3, este arco podría ser 3, entonces se dice, el arco 3 corresponde al límite entre el polígono izquierdo, el polígono 1 y el polígono 2. A eso es lo que se llama topología. No se preocupen, esa topología no la van ustedes escribiendo o indicando al programa. El programa automáticamente lo identifica y lo genera. Esa es la facilidad que se tiene con este tipo de programas, de digitalizar de esa manera. El programa automáticamente genera la topología. Uno no la establece, el programa la genera, la topología. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Ubicar perfectamente cada uno de los vértices. Y en todo caso, si dibujamos un polígono y luego viene otro polígono acá complementario, ¿se acuerda de la instrucción para generar un polígono que complemente, que comparta límites? ¿Cuál es? Ayer lo hicimos en la práctica. ¿Cuál era la instrucción? Hola, hola. ¿Ya se les olvidó? Era autocompletar, ¿no se acuerdan? Que estaba en la parte derecha en la herramienta de construcción, que decía autocompletar. Entonces yo tendría que partir de este punto, anclarme aquí y luego digitalizar, pum, 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 y darle doble clic aquí, en este punto. El programa en automático, cuando nosotros nos acercamos a un vértice ya existente, como que es un imán. El imán como que jala el cursor a ese punto exactamente. Lo jala, lo ancla ahí, ¿sí? Igual acá. Aquí también lo jala. Aunque tenga el cursor por acá, ¡pum!, se me viene para acá. Y aquí lo ancla. Y aquí le doy doble clic. Si yo no le doy doble clic aquí donde jala, sino le doy doble clic acá, o acá, o acá, o acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cometiendo un error, porque se van a formar los huecos o se van a formar la sobreposición. Si yo doy un clic acá, sobre este otro polígono, estoy formando aquí una zona que se está sobreponiendo este polígono con este otro. Aquí hay una zona de sobreposición. Se pueden formar o huecos o sobreposición si yo no doy exactamente el clic donde está el vértice, donde ya existe un vértice. ¿Me entienden esa parte? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Igual, si utilizo un procedimiento diferente, al autocompletar, pues también cometo errores. Y se cometen errores en la topología y en la ubicación de los puntos, ¿sí? Entonces, eso es la parte más delicadona de esto, ¿sí? Por cierto, ya son las 1:29. Me estoy tardando un poco en esto, pero es importante que ustedes lo asimilen de mejor manera. ¿Alguna pregunta? Voy a pasar lista de asistencia, descargar lista de asistencia. ¿Alguna pregunta? Ay, no quité mi cara, está, ya. ¿Alguna pregunta? Yo creo que no, profe, esto ya pues nos complementa con la práctica que hicimos ayer. Ayer también, ¿verdad? Muy bien, muchachos, buenas tardes. Ya pueden empezar a retirarse y nos vemos el
El jueves, ¿verdad? El jueves. Espero que sí, que no tengamos que complementar. O a lo mejor sí va a haber necesidad en algún otro momento, ¿no? De recuperar por ahí alguna clase o alguna práctica. ¿Sale? Pero nos vemos el jueves. Gracias, profe. Sí, Hasta profe, hasta luego. el jueves. Hasta luego, Gracias. cuídense. Cuídense mucho. Gracias, profe. Nos vemos. Bien. Gracias, profe, nos vemos. Adiós.